Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, bien, ¿y tú? Muy bien, Manuel. Nos han pedido nuestra audiencia más información acerca de la numerología que existe en tu libro y especialmente de esas características buenas y no tan buenas que hay en el libro y en cada uno de los números y cómo cada persona puede encontrar su rasgo según estas fórmulas que hay para encontrar el número que te puede representar a ti como persona. ¿Por dónde podemos encontrar eso y por dónde podemos empezar? Bueno, mira, mis números hay varios capítulos dedicados a esto, ¿no? Pero sobre todo, si te vas aquí al capítulo 51, pues ahí te lo explica todo bastante bien. De todas formas, yo voy a tratar pues de resumir un poco cada número, ¿no? Para que nuestros telespectadores pues, puedan entenderlos mejor. Muy bien, Manuel. Entonces, volvemos al punto. Tú nos decías que todo esto para obtener el número final tienes que utilizar tu fecha de nacimiento. ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué más? Bueno, pues mira, normalmente, o sea, la mejor forma de hacerlo tienes que utilizar tu fecha de nacimiento. Es decir, por ejemplo, tú has nacido mayo 22, digamos, del año 60, ¿no? Tú sumas todos los números y haces 5 más 2, 7, más 2, 9, más 1, 10, 10 más 9, 19, más 6, 25. Este número 25 lo sumas otra vez y te da 2 más 5, 7. Hay que reducirlo a un solo número. Esta es la forma más normal para hacerlo. Si tú quieres ver en qué número estás este año, pues utilizas la misma fórmula, es decir, 522, que es tu fecha de nacimiento, y utilizas el año actual, que es 2021. Esto nos quiere decir que tienes 5 más 2, 7, más 2, 9, más 2, 11, 11 más 2, 13, más 1, 14, 1 más 4 igual a 5. Esto te diría que tú este año eres un número 5, pero tú siempre vas a ser un número 7. Tu número de nacimiento siempre está contigo, pero cada año cambia tu número. Cambia tu número. Es decir, tú eres la combinación de ese año de esos dos números. Este año vas a ser el 7, que es tu número original, más el 5. Es decir, las dos cosas te van a aplicar. Siempre te van a estar aplicando los dos números. Lo cual te quiere decir que al año que viene tú vas a ser, cuando sea 2022, cuando vuelvas a sumar vas a ser un número 6. Ya tienes que eres un 7 que siempre va contigo más un 6. Y al otro año, en el 2023, serías un 7. Es decir, habrías cumplido un ciclo, porque ya habrías ido del 1 al 9, pero tú empiezas en 7, que es tu número, y hubieras dado la vuelta a todo tu ciclo que ha durado 9 años. Es decir, empezaste con 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es como funciona la numerología. Es un ciclo de 9 años para las cosas personales, para lo que es tu vida personal, familiar, amigos. Y tienes lo que es el ciclo profesional, que es un ciclo que ahí hay que medirlo diferente. Ahí solo se mide del 1 al 7, o sea, a cada 7 años te van a interrumpir más números, o sea, vas a estar influenciado por más números porque el ciclo es más corto. Pero lo fundamental es que las personas que nos están viendo entiendan que 5/22/1960 o cualquier otra fecha de nacimiento tienen que sumar todos los números, los dos dígitos que los den los suman y es su número final. Y la numerología que te digo se reduce del 1 al 9. Tienes dentro de esto una variación que son los números maestros. Cuando tu número da 11, la suma de tus números da 11, cuando da 22 o cuando da 33, que son los números maestros que también los explicaremos al final, pero aún así esos números maestros, 11 es 1 más 1, 2, 22 es 2 más 2, 4 y 33 es más 3, 6. O sea, siempre hay que reducirlos, pero siempre teniendo en cuenta que son vibraciones muy diferentes. Un 33 dando un 6 que un 24 dando un 6 o un 15 dando un 6. Son características muy diferentes. ¿Y qué características esa diferencia que lo marca? O sea, el número maestro te da una energía
más superior. específica, superior. Superior, o sea, los números maestros son muy difíciles, o sea, estás hablando que si en numerología personal hablamos de que, digamos, si los números van del 1 al 9, pues tú tienes un 11% de posibilidades para ser cualquiera de cada número, 1, 2, 3, pero los números maestros, por el contrario, solo tienes una posibilidad del 1% de que se den ese número maestro contigo, entre una y hasta como máximo 3%, pero es más entre 1 y el 2%. También es que depende, claro, mucho del siglo. Por ejemplo, en el siglo XX, con 1990, era muy difícil, porque ya solo los 3 9, 1990 ya tienes un 27, el 11 y el 22 ya los has pasado. Tendrías que tener, te hablo de los últimos, por ejemplo, si te vas a 1950, 60, pues sí era más posible que tuvieras un número maestro 11, 22 y 33. 11 prácticamente imposible, a no ser que fueras del principio de siglo, 1900, 1901, porque cualquier otra fecha no te daba. 22 sí era más común, o 33, pero a medida que se avanzaba el ciclo, pues ya se hacía mucho más difícil, ¿no? Por si, por ejemplo, vas 1976, 1 y 9, 10, 17 y 6, 23, ya era prácticamente muy difícil que lo hicieras. Tendrías que ser 1, 1, 1, 2, ¿me entiendes? Entonces se limitaba incluso a bastante menos del 1%. Ahora, con el inicio del nuevo ciclo, pues sí, hay bastantes más posibilidades de que los 3 números maestros pues entren para las nuevas personas en la suma. Rápidamente, Manuel, existen varias tendencias históricas a nivel de la numerología. Existe la numerología pitagórica, existe la parte esa esotérica. ¿Cómo manejarías o definirías el tipo de numerología que tú manejas? Pues yo utilizo la numerología pitagórica clásica, modificada con la numerología Rosacruz, y después le he añadido también particularidades mías. O sea, como cualquier numerólogo, pues yo he encontrado fórmulas pues que hacen la interpretación de esos números quizá diferentes. La numerología que te digo que fue muy famosa, o es más que nada en las áreas de ocultismo, fue la numerología cabalística. Pero yo considero la numerología cabalística pues demasiado complicada, quizá por lo que he estudiado, quizá no he llegado a entrarle a esa numerología tanto como pudiera ser a la Rosacruz o a la pitagórica. Me resulta incomprensible. Me parecen apreciaciones pues que quizá en su momento pues tuvieron sentido, pero hoy en día están, para mi gusto, muy fuera del contexto en el que nos movemos, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor numerología es la numerología simple, que la puede entender todo el mundo y que te da unas características de cada persona. Si tú quieres ahondarte más en esas características, pues no tienes más que entrar a internet o comprarte un libro que identifique tu número. Y entonces puedes aprender más sobre él y te vas a centrar pues en las cosas que puedas encontrar y que a ti te apliquen más para trabajar en ellas, si quieres trabajarlas, ¿no? O sea, acuérdate que todo esto pues es una cosa que la gente lo escucha, le interesa por un momento y luego ya pues la gente pues con sus obligaciones diarias pues se olvida totalmente y van a su quehacer diario, ¿no? O sea, hay muy poca gente que realmente pues tiene tiempo para dedicarle a todo este tipo de cosas, ¿no? Es mejor que se las den ya hechas, ¿no? Es como cuando la gente entra en un periódico, una revista y mira el horóscopo. Pues con eso pues la gente pues, lo mira en un momento y dice, pues mira. La numerología pues se ha convertido para mucha gente en lo mismo. Miran su número, miran su día, cómo están afectados. En mi libro de Nostradamus, acuérdate que tengo numerología para todos los días del año y para todos los números y que te sirven para el resto de la vida. Manuel, ya dando inicio a esta parte de la numerología, cuando los números van de menos a más, en este caso el número 1, 2, 3, 4, 5, ¿tienen algún valor
pues no sé si algún atributo más beneficioso que los que van descendiendo o los que van, por ejemplo, en 7, 8, 9. ¿Cuál es la diferencia o no importa? Bueno, mira, cada número es diferente y cada número tiene unas atribuciones positivas y negativas. Si tú naces con un número determinado y que realmente a ti te aplica, te puede ir muy bien, da igual que sea un 1 o que sea un 6. Es que ese número se corresponda contigo, porque no todos los números se corresponden contigo aunque seas ese número, desgraciadamente, ¿no? Si no sería todo mucho más simple, porque tú puedes tener características pues, de muchos otros números, por infinidad de cosas, por la combinación de tus números, cómo está la suma, en fin, que nunca eres un número perfecto, o sea, no eres un 1 perfecto, no eres un 8 perfecto, sino que tienes ramificaciones y, como te decía antes, influencias de otros números, que es en ese caso el que te corresponde ese año, que te influye mucho. Yo te diría que tú cuando, por ejemplo, este número que decíamos, 522 del 60, que es un número 7 de nacimiento, 522-2021, que va a ser un número 5, este número va a tener su número 7 influenciándole un 50%, pero su número 5, que es el nuevo número que les corresponde este año, también le va a influenciar otro 50%. Entonces, es una combinación de los dos números. Igual las cosas positivas o negativas de cada número. Igual eres un número 7, estás entrando en número 5 y de repente empiezas a experimentar todas las características negativas del número 5 porque no te adaptas a ese número. Para eso tendrías que hacer un seguimiento, digamos, anualizado. Pero claro, la gente es un estudio muy complicado, digamos, tus últimos 9 años para entender cómo estabas tú hace 9 años cuando entraste en ese número 5 y ver si hay características que se aplican a ti y te pueden ayudar en lo que te pasó en ese número siendo un 7, pero cuando estabas influenciado por el número 5, ves lo que te pasó. Como te digo, es un ejercicio que tiene que ser individualizado. Tú tendrías que ver a la persona, decir, bueno, ¿tú qué hacías ahora este año? Estás entrando en un número 5. Eres un número 7. Las características del 7 ya las tenemos. Esas siempre te van a aplicar. Pero te van a aplicar en un 50%. Hasta que no llegues al final de tu ciclo, como te decía, de este caso, de esta persona, en 2 años que vuelvas a ser 7. Entonces serías un 7 puro. Pero el resto de los 8 años vas a estar influenciado por los otros números. Sería muy interesante ver cómo estabas tú hace 9 años cuando te llegó ese número y las consecuencias que tuvo en tu vida. Para mucha gente, pues a lo mejor hay un número pues que le marcó mucho, un año determinado, y es muy interesante ver qué número era. ¿Qué número era? Precisamente pues para aprender de lo bueno y de lo malo que te pasó ese año bajo la influencia de ese número. ¿Me entiendes? Pero claro, esto es una cosa mucho más compleja y que no se puede hacer en un programa así, ¿no? Eso es un programa, tienes que sentarte pues con la persona y analizarlo y te puede llevar horas. O sea, eso no es, y habría que hacer estudios también, o sea, mirar qué es lo que fue ese año en sí, ¿no? Si estamos hablando hace 9 años, estamos en el 2021, ¿cómo fue hace 9 años 2012? ¿Dónde estaba esta persona en 2012? ¿Cómo le estaba yendo en 2012? Y se podría ver y sacar las analogías. Bueno, pues en el 2012 tuve estas cosas buenas y me pasó esto, pero la mayoría de la gente solo se acuerda de detalles, no se acuerda realmente. Si yo te digo a ti ahora, ¿tú qué hacías en 2012? Pues tienes que pensar, te vas a acordar quizá de dónde trabajabas, si estabas casado, o si te habías divorciado ese año, o si habías tenido un hijo, no sé, hay cosas pues que sí recuerdas, pero la generalidad de las cosas pues no las recuerdas. Si te preguntan, bueno, ¿quién era el presidente americano? Bueno, pues casi todo el mundo lo recuerda. Pero si a uno americano aquí le preguntas quién era el presidente de México, pues, ni lo saben. No sé si me entiendes. O sea, recordamos cosas que son nuestras, pero la mayoría de las cosas que nos pasaron hace años están pues ya pasadas, pero
pueden volverte a pasar de una forma u otra, ¿no? Y es por lo que te digo en mi libro de Nostradamus, mi primera novela, o La separación de Cataluña de España, ahí hay numerología diaria para el resto de tu vida, porque los ciclos se vuelven a repetir cada 9 años, entonces los números vuelven a ser los mismos. Como te apliquen o algo, las cosas que estabas supuesto a que te pasaran, cómo puedes recordarlas, porque era muy parecido a cómo estaba, ¿no? Es un movimiento cíclico, ¿no? Que quizá es difícil de entender para algunas personas, pero yo es en lo que me baso. Manuel, antes de dar inicio a ya en sí mismo a la numerología, te preguntaría, ¿es la numerología una manera de hacer un diagnóstico de las circunstancias de vida de una persona, de una pareja, de su trabajo, de su relación familiar, hasta en un momento dado las cosas no tan positivas que puedan generar conflicto o que no son todo lo que uno quisiera que fueran favorables, sino por el contrario, adversas? Hombre, la numerología te puede ayudar. No hay duda de que tiene unos elementos que te indican que puedes pasar por periodos muy complicados, tanto en relación con la pareja como en el trabajo, en la economía, ¿no? O sea, sobre todo en la economía yo es donde más aplico la numerología, ¿no? Los ciclos económicos. Entonces, yo me baso en eso para analizar la economía en muchos aspectos. La vida de las personas, pues es más complicado. Primero porque la gente tiende a mentir sobre su situación. Y mentir no te digo a otra persona, sino a sí mismo, sobre su situación real, ¿no? Cuando me hablas del caso de parejas y cosas de esas, de los números, pues tú ahí ves claramente mucho la evolución de los ciclos. Y hay parejas, bueno, pues que de entrada los números no les eran compatibles. O cuando una persona ha entrado en un ciclo, a pesar de, digamos, ser un número 7, si esta persona ha entrado con un número 5, a lo mejor su esposa es un número 4, y él actúa como un número 5. Y entonces, pues hay una incompatibilidad, ¿no? Es que muchas veces has oído la frase esa, es que tú no eras como eras antes, como cuando nos conocimos. Esa es una frase muy común, es que tú ya no eres igual, tú has cambiado. Bueno, todos cambiamos, el marido cambia, la esposa cambia, y todas estas personas estamos influenciados por ese cambio en nuestros números, que nos va a hacer comportarnos de una forma diferente. No es que no seamos igual que cuando nos conocieron, es que hemos evolucionado, hemos avanzado o hemos retrocedido, depende cómo lo quieras mirar, pero no somos los mismos. Y ese ciclo nuevo que nos viene, aunque sea en el mismo número, pues ya es un ciclo modificado por todas las influencias que hemos tenido a lo largo de ese ciclo de 9 años y la influencia que han ejercido sobre nosotros otros números que han modificado pues tanto nuestro carácter como nuestra conducta. Los números, si crees en ellos, sí te pueden ayudar a entenderlo, pero al final es un problema de aceptación personal. O sea, si tú a la gente le dices, sí, he cambiado porque mis números se han cambiado, te dicen, ¿y este de qué va? No sé si me entiende, la gente dice, bueno, ¿y este de qué va? Que ha cambiado porque era un número 7 y ahora es un número 8, ¿de qué va por la vida, no? O sea, te lo pueden tomar incluso como que les estás tomando el pelo. Por eso te digo, la numerología debe de hacerse pues con una cierta discreción. Tampoco no es una ciencia, porque es una disciplina. Antiguamente sí era una ciencia, pero la Iglesia Católica la prohibió por considerarla que trataban de adivinar el futuro y por lo tanto estaba prohibida. Entonces, pues sí, pensar que la numerología te puede ayudar a resolver problemas. El problema que te tienes que resolver es tuyo interno, pero la numerología te puede ayudar a entender el momento por el que estás pasando. Eso sí que te lo puede ayudar a entender. Sabes que un ciclo pues es limitado, tiene un principio y un fin. Si tú estás en una mala racha y ves que en un año, pues por ejemplo, esta persona del 7, que digamos que está en una mala racha y ahora está en 5, pues cualquier lectura numerológica te diría, mira,
tu ciclo va a empezar a mejorar en 2 años, cuando rompas totalmente el ciclo con el que empezaste y empieces otro nuevo y vayas dejando detrás todo lo que has acumulado en este ciclo. Pero te digo, lo primero es una situación de aceptación personal. Si tú aceptas que los números pueden ayudarte, te puedes guiar por ellos. Si tú no crees en ellos, pues no te van a servir de nada, realmente. Es como todo en esta vida, ¿no? Es como si aquí en el COVID esto te dicen vacunarte, tienes que vacunarte para no tener el COVID o para estar mejor. Y si como aquí en este país pues un 40% de la población no quiere vacunarse, no está convencido, pues no hay número que le convenza. Y ahí tenemos números reales de estadísticas que te dice del 60% que se han vacunado, en Estados Unidos solo el 3% ha vuelto a contraer el COVID. Los otros 40% que no están vacunados, eventualmente el 95% van a acabar teniendo COVID. Esos son números y no mienten. Que la gente se los crea o no, esa es otra historia. Me comentabas tú antes del caso del mismo de que en vacunas en México, pues la estadística es muy diferente. Pero claro, es que en muchos casos no sabemos qué tipo de vacunas han estado poniendo a la gente en México. O vacunas que desaparecen, que han desaparecido 1.9 millones de vacunas, como se ha publicado hoy. Pues. ¿Y cómo desaparecen 1.9 millones de vacunas? O sea, no sé dónde han ido. Pues no sé. O sea, son cosas que hay que son números. Entonces la numerología pues es lo mismo. A ti te aplican una numerología. ¿Tú la aceptas o no la aceptas? Si la aceptas y crees que te puede ser positiva, yo sigo creyendo que te va a ayudar. Si tú no la aceptas, como estamos comentando el ejemplo de las vacunas, pues no te sirve para nada, aunque te lo digan. Si yo te digo a ti, Jesús, tú eres un número 8, este año eres un número 6, vas a tener esta serie de influencias y de problemas, trata de mirar ahí, a lo mejor ten cuidado con el dinero, una inversión o algo que no estás muy bien aspectado. Bueno, si tú no me haces caso o no haces caso a los números, pues da igual. Igual te sale una inversión súper exitosa, pues igual pierdes todo tu dinero. Pues eso es la numerología. La numerología te da una serie de números, te dice cómo estás aspectado, que tú lo creas o no, pues esa es otra historia. Es como te digo, lo de las vacunas. Que las vacunas dicen que ayudan a prevenir el COVID. Bueno, pues prácticamente se ha demostrado que sí. ¿Que hay gente que no quiere ponérselas? Bueno, pues están generando un problema social muy grave porque están frenando la economía. ¿Qué puedes hacer en este caso? ¿Forzarlas a ponérselas como están haciendo, por ejemplo, en Francia? Desde mi punto de vista, pues sería la solución más lógica por el bien común. Pero tú no puedes forzar a la gente a creer en algo que no creen. Tú puedes forzarles a ponerse una vacuna y no creen en ella. Pues la numerología es lo mismo, son también números. O sea, si yo te digo, tú eres un número 8, el número 8 hace esto, esto y esto, las características negativas son estas, estas y estas, y tú dices, va, eso es una idiotez. Pues si para ti es una idiotez, igual que una vacuna, pues es una idiotez. No te sirve para nada, ¿para qué lo vas a hacer? Pues es como todo en la vida, ¿no? O sea, es una cuestión de que tú crees que te puede servir de ayuda la numerología para entender tu situación en el trabajo, tu situación personal, y puedes tratar de entenderla. Mira, esto pues me está pasando, y cuando te dicen, pues trata de hacer esto, y a lo mejor no fuerces la situación. Si estás en un trabajo, a lo mejor que estás incómodo y quieres pedir una subida de sueldo, y la numerología te indica, pues es muy mal momento para pedir nada, porque estás en un número muy complicado para andar exigiendo nada. Tú dices, bueno, a mí qué más me da la numerología, yo voy a pedir mi aumento de sueldo. Y te lo pueden dar, no te lo pueden dar o te pueden echar. O sea, son decisiones que tomamos en la vida y te digo, la numerología puede ser una pequeña ayuda. Pues tú sabes tu situación mejor que nadie. Lo que pasa es que los sapiens, o los seres humanos, los que son sapiens y sapiens, los que son seres humanos, pues son
son gente de convicciones muy extremas. O sea, la gente cree férreamente sus cosas y no hay forma de convencerlas. Cuando el otro día hablábamos de Mahoma con lo que es la fe o el cristianismo, que la fe te salva, y pues la fe es algo que se adquiere, que no puede ser implantado, como históricamente ha sido. La fe es algo que se adquiere por convencimiento. Pues la numerología es lo mismo. Si tú crees que tú no puedes tener fe ciega en la numerología, no tendría sentido, pero si tú después de un tiempo ves que te has olvidado esto y más o menos pues ha concordado con tu estado, con lo que te está pasando, pues puedes empezar a creer en eso y digamos tener una cierta fe en que bueno, pues los números te pueden ayudar, pero en ningún momento tú puedes imponer nada. No sé si me entiendes, o sea, esto es un convencimiento. Yo creo que a mí la numerología me sirve, sobre todo en la cuestión económica, o sea, para analizar los ciclos económicos. En los ciclos personales, pues yo como entiendo la numerología y me entiendo a mí, también me sirve. Pero yo no sé a ti o a alguna persona que nos esté viendo el grado de convencimiento que pueda tener sobre eso. Entonces, pues tampoco tendría sentido machacar en algo en lo que no cree. Pero Manuel, curiosamente, y ya lo mencionábamos en alguna ocasión, a través de la historia, la numerología en las culturas antiguas siempre ha estado presente. Y vemos que, y ahí es la pregunta, que también se relaciona la numerología con fenómenos astronómicos y astrológicos. Y hay quienes piensan que, por ejemplo, bueno, tan es básico así que si tú eres una persona que eres, como la inmensa mayoría de las personas que nacen en un periodo de 9 meses, ¿qué tanto le varía la numerología a una persona que nace 7 mesina? Y que hay gentes que dicen, bueno, curiosamente a mí me aparece mucho el número 11, o me aparece mucho el número 7, o a mí me favorece tal número, y me empieza así. Y en la antigüedad, las culturas, la India, los árabes, los chinos, los mayas, toda esta gente utilizaba la numerología en su vida diaria en relación de la calendárica. O sea, los calendarios, los procesos de la luna cada 28 días, la medición del año y todo eso era parte de su vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos encontraron? ¿Cómo es que ellos encontraron aspectos positivos y negativos a esa numerología? Así que Manuel, cuando quieras empezamos a darle al número 1 para que... Vale. Pues vamos a empezar. Acuérdate, la numerología va del 1 al 9. Se suman los números, se reducen a 1 y ahí tienes tu número de nacimiento, del 1 al 9. Hay 3 excepciones, que son los 3 números maestros, 11, 22 y 33, que también se reducen a 11 a 2, 22 a 4 y 33 a 6. Y serían diferentes que un número 6, un número 4, un número 2 tradicional, pero no dejan de ser esos números. Entonces, si quieres, vamos a empezar con el número 1. El número 1. Bueno, el número 1 es el número 1, como hemos dicho muchas veces, simboliza el liderazgo puro. Es el número 1, es el iniciador, es el que lo inicia todo. El número 1 es el liderazgo puro. Es, como hemos dicho en otras ocasiones, como si te fueras a un astrológico, un calendario astrológico, a hacer astrología, pues el número 1 te equivaldría a Leo, el rey león, el rey de la selva. Bueno, pues el número 1 pues es el gallo del gallinero, ¿no? Es el que lo inicia todo, ¿no? Es pura energía e individualismo. O sea, el número 1 no es muy bueno para trabajar en grupo, es un líder. A él le gusta dar órdenes, no recibirlas. Cuidado, no recibirlas. Y esto cuando tú me hablabas antes de la relación entre parejas, pues cuidado al que se case con un número 1, tanto sea hombre o mujer, porque esa persona va a estar dada la tendencia de dar órdenes, o sea, de que sea él el que el encargado de dar todo, ¿no? Es como si tu jefe en la empresa donde estés es un número 1, pues ándate con cuidado, porque él cree que va a estar siempre acertado, ¿no? Pero es el número del líder, ¿no? Es un número que es realmente que ese liderazgo le lleva a ser una persona egoísta y materialista, le gusta acumular. Sin embargo, es una persona que siente profundamente la unidad familiar
y se preocupa de su familia, pero siempre desde el punto de vista de esos padres que podríamos decir que pudieran llegar a ser, quizá ya no tanto, pero sí, como ha sido históricamente, estos padres tiránicos, pero que hacían todo pensando que lo hacían por el bien de su hijo, de su hija, de la familia, ¿no? Y al número 1 pues, le gusta ser protagonista de todo. Cuidado. Todo esto, bien aplicado, son características muy positivas del número. Ahora vamos a ver las características negativas del número 1, que son también importantes, ¿no? El número 1, como decíamos, una de sus características más importantes es su fuerza, su determinación para conseguir cosas. Es el líder nato. Va a tener siempre una fuerza extraordinaria para conseguirla. Características negativas, también las hemos mencionado un poco. El hecho de tener el carácter de triunfador, porque él se siente un triunfador, le hace ser extremadamente egoísta y también muy individualista en todos sus actos. Intenta ejercer su autoridad por encima de todos los demás, creyéndose superior a ellos. Cuídate de un número 1 con poder. Su interés por lo material supera a muchas otras cosas. Es decir, él va a poner lo material por encima de lo espiritual. Y es una persona pues, que siempre tiende a añorar lo que fueron los tiempos pasados, ¿no? De esta gente que te dice tiempos pasados siempre fueron mejor. Y eso es, pues a medida que van pasando los años y ese número 1 pues se hace ya más viejo, pues empieza a perder poder e influencia. Y de ahí su añoranza de tiempos pasados. Esto, como puedes ver, pues son características muy generales del número 1. A las personas que nos estén viendo, que hayan hecho sus números y hayan salido el número 1, pues tienen que tomárselo pues, como características generales. A unas personas les puede aplicar más una parte que otra, pero en el fondo ellos saben cómo son. Todos sabemos cómo somos, Jesús. Si quieres pasamos al número 2. El número 2 simboliza la dualidad, lógicamente. 1 más 1, o sea, es la dualidad. La pareja que puede, es la pareja que puede ver los dos lados de cualquier situación de la vida. Es decir, es capaz de discernir lo bueno y lo malo y trata de analizarlo. Normalmente son personas pacíficas, amables, humildes. Muchas veces se ha dicho que un número 2 depende siempre del número 1, que está dispuesto a recibir instrucciones del número 1, porque el número 2 suelen ser personas bastante tímidas y muy diplomáticas. Esta dualidad hace que el número 2 sea muy diplomático, lo cual pues, le vendría muy bien pues, una carrera diplomática, en cierto modo, ¿no? O diplomacia en el trabajo, gente en relaciones humanas, en fin, es un número 2 muy dado a eso, que no es un número conflictivo. Ahora vamos a ver las características negativas del número 2. La falta de iniciativa en sus actos y acciones les hace ser un poco conformistas y conformarse con todo aquello que tienen. No tratan de superarse. O sea, llegan a un punto en que están tranquilos con lo que tienen y dicen, bueno, ¿yo para qué me voy a complicar la vida? Eso es... pues se puede mirar como negativo o como positivo, ¿no? Si lo viéramos desde el punto de vista, como tú, de un budista, pues diría, si es que con que tengas lo que necesitas tampoco tienes que mirar a más. Pero vivimos en una sociedad capitalista donde todo es lucha, todo es buscar más y más. Entonces estas personas pues, se ven como conformistas, ¿no? Cuando están en un trabajo, yo ya no quiero ascender, pero ¿para qué quiero yo que me den más problemas para ganar un poco más? Me quedo como estoy y así me quedo. Entonces esas son unas características negativas en cierto modo del número 2. Por otra parte, ellos pueden ser muy celosos, muy emocionales, les da miedo la soledad y sin embargo
acaban refugiándose en la monotonía. Esas serían las características tanto positivas como negativas de un número 2. Otra vez te vuelvo a decir, aquellas personas que ya han hecho sus números y hayan salido un número 2, que tengan en cuenta que unas les pueden aplicar, otras no, y que siempre tengan en cuenta para compararlas con el número que son este año. Porque las personas, tú ves, hay personas pues que nunca cambian, que dicen, bueno, esta persona es un cabezón desde que nació y nunca cambia, es siempre así, es un obsesivo. Pero ves momentos de cambio, y es quizá por la influencia de los otros números. Pero tu número original siempre lo tienes ahí. Y el que nace, pues digamos, con un carácter, como decíamos antes, del número 1, del líder, de que quiere mandar todo, es muy difícil que lo cambie. Vamos a pasar al número 3. El número 3 simboliza la expansión. Son personas mentalmente ágiles, sensibles, talentosos, humanos y con un buen sentido del humor. Son espontáneos. La gente puede percibirlos como encantadores, pero son muy narcisistas a la vez. Bueno, son muy buenas características. Número muy introvertido, espiritual. Son números muy espirituales, gente que tiene una vida interna muy grande y que les ayuda, bueno, pues a mirar la vida desde otro punto de vista. Tienen un carácter analítico. En un momento dado pueden ser muy obstinados con algunas ideas que tengan para tratar de llevarlas adelante y cuesta mucho convencerlos de lo contrario. Es capaz de entrar, digamos, con cualquier persona que se relaciona dentro de su mente, en el sentido de que es una persona muy polifacética y que le ayuda fácilmente pues, a hacer amistades, ¿no? Características negativas de este número son, como de todos los números, pues importantes, ¿no? Y bien llevadas, las características positivas pues no tienen por qué convertirse en negativas, ¿no? Son personas que tienen una falta de continuidad en los proyectos que inician. Se distraen fácilmente, te digo muchas veces, limitados por su vida espiritual, porque buscan otras cosas, entonces quieren empezar algo y dicen, bueno, esto ya no sé, no, me voy a otra cosa, ¿no? Son personas que se mueven por el interés. Pueden llegar a ser hipócritas y suelen pensar en ellos antes que en los demás. A pesar de ser personas espirituales, en un momento dado pueden carecer de sensibilidad y su forma de ser puede hacerles que sean personas desleales, sobre todo en los sitios donde trabajan, más que con su propia familia. Con su propia familia no, pero en los sitios donde trabaja no son buenos empleados en el nivel de lealtad. Es decir, tú les has podido entrenar, digamos una empresa se gasta en entrenamiento y te dejan la empresa y se van a otro sitio porque les ofrece más dinero. O sea, pueden llegar a ser oportunistas, pero te digo, en general son polifacéticos y, como dirían en inglés, very charming, o sea, personas encantadoras y que se mueven muy bien en los círculos sociales, ¿no? Vamos a ir al número 4. El número 4 es el número del constructor, pero del constructor de mente. Tiene una conciencia cuadrada que representa la estabilidad, el orden, la ley y la estabilidad. Son personas de confianza y son muy leales, ¿no? No son personas que no se atrevan a enfrentarse a los problemas. Es más, se enfrentan a esos problemas y buscan cualquier medio para resolverlos. O sea, no son personas que se anden quejando, digamos, oye, que es que esto no hay quien lo solucione, no, ellos van y tratan de solucionarlo. Les puede salir bien o les puede salir mal, pero que van a tratar de arreglar la situación, eso está claro. Son personas prudentes,
no suelen confiar en algo en que ellos no conocen. Tú les puedes venir con una historia, por ejemplo, esto de numerología. Si ellos no están convencidos que la numerología les puede ser de ayuda, desconfían. Estos son patrañas. Esa sería una característica, ¿no? Y yo te digo, yo soy un número 4, pero te digo, son gente muy dada a la desconfianza de aquello que no conoces. Son muy analíticos, entonces te gusta analizar las cosas. Cuando llegas a un convencimiento de que eso es lo adecuado, pues lo aplicas. Pero eres flexible, no eres una persona que se cierre a una idea. Si tú tienes una idea, pero hay algo que te convence que es mejor, no tienes problema, un número 4 no tiene problema en cambiarse. Cosas negativas. Pueden ser personas a veces torpes para muchas cosas. O sea, pueden ser intelectualmente brillantes, pero no son capaces de poner una mesa junta. O sea, son personas torpes manualmente y requieren mucha ayuda en ese campo, ¿no? Y pueden llegar a frustrarse, pueden llegar a ser muy arrogantes. Un número 4 triunfador puede ser un número extremadamente arrogante. Suelen tener tendencia a generar dramas. Por una situación pequeña la pueden convertir en un auténtico drama. Pueden llegar a ser inestables emocionalmente y asumen constantemente un sentimiento de culpa. El número 4 es un número que asume sus propias responsabilidades y su culpa. Lo que ha hecho mal, lo acepta que lo ha hecho mal y no culpa a otros, se culpa a sí mismo pues por lo que ha pasado. O sea, estas serían las características, como te digo, de un número 4. Como te vuelvo a decir, influenciada por el año en que ese número 4 se encuentre, por el número. Le puede revolver bastante a un número 4, ¿no? Si tiene, por ejemplo, una influencia de un 5, un 6, puede que no actúe totalmente como ese 4 que querría ser o debería ser. Vamos a ir al siguiente número, que es el número 5. El número 5 simboliza la libertad, la vitalidad y la aventura. Fíjate qué curioso, porque aquí siempre hemos dicho que el nacimiento de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776, es un número 5. Y en cierto modo refleja muy bien las características de este país, ¿no? De libertad, fue el primer país realmente libre de la época moderna, con sus limitaciones, pero buscaba la libertad, la vitalidad y la aventura. Toda la expansión americana por todo lo que ha sido hasta desarrollar Estados Unidos, pues ha sido una época de aventura. Pues eso es un número 5. Como te digo, los números te aplican tanto a personas como a países, como a instituciones. Todo el mundo tiene un número de nacimiento, igual que una institución o una compañía, o yo qué sé, el inicio de una guerra. Todo tiene un número. Y según ese número, pues va a ser más o menos exitoso o puede ser un fracaso. Son números que les gusta la polémica y la controversia. Son inteligentes, como decíamos, pueden ponerse nerviosos fácilmente y no les gusta la rutina. Son personas que no les gusta la rutina. Son personas curiosas que les gusta experimentar y descubrir cosas nuevas. Acabamos de definir a una persona las características positivas de un número 5 y yo te he ido al caso que hemos tratado aquí muchas veces de Estados Unidos, con un número 5. Creo que todas estas características que te acabo de describir son las características de este país. Son características muy acentuadas dentro de este país. Por eso te digo, para el que crea o no crea en la numerología, pues yo creo que ese número 5, por poco que se conozca de Estados Unidos, esas características que acabamos de decir, pues le aplican. O sea, bastantes de ellas. O sea, fíjate lo curioso que es de esto, o sea, que te aplica tanto, como te decía, personas, países. Pues tú puedes aplicar los números a cualquier cosa.
hasta tu perrito. Cuando nace tu perrito, aunque ellos tienen una numerología, lógicamente su vida es mucho más corta, pero se las puedes aplicar también a un perrito, el número que nace, las características que pudiera tener. O sea, yo te digo, esto es para personas que bueno, que están abiertas a otras cosas, ¿no? A entender otras cosas, ¿no? El número 5 tiene una personalidad libre y de espíritu inquieto. Son personas curiosas e impulsivas. Como te vuelvo a decir, bueno, pues aplica a una persona número 5, a un país número 5, a una empresa que haya nacido con un número 5. En fin, tú puedes aplicar los números a todos los aspectos de tu vida, a todo. El día que empiezas en un trabajo, cuando te hicieron esa oferta, cuando hiciste la primera entrevista, y puedes analizar el ciclo que te ha llevado a eso. Y si está bien aspectado, pues contigo. Las características negativas son personas que precisan de libertad, lo que les obliga a comportarse de forma poco considerada con las otras personas. Tú fíjate lo importante que es esta característica negativa. Te repito, son personas que precisan de la libertad, que les obliga a comportarse de forma poco considerada con las otras personas. Vayamos al caso, como estamos analizando, de un número 5 país, que es Estados Unidos. Hemos dicho las características positivas, pero las características negativas también le aplican bien. Necesitan libertad, pero libertad para ellos, lo que les obliga a comportarse como considerada con otros países. O sea, fíjate esto, y esto es un ejemplo más fácil de entender, porque ya no estamos entrando en el área personal, no estamos entrando en Jesús o en Manuel, estamos entrando que hemos analizado un país que es un número 5, con las características de una persona de un número 5, pero que también le aplican al país, y en este caso sí es mucho más fácil comprobarlas. Todas las características positivas que hemos dicho, de una forma u otra, le aplican a Estados Unidos, pero las negativas también. Tiene mal carácter, en el sentido, cuando tú le llevas la contraria, imagínate cómo reaccionas. Son egoístas, pocos escrúpulos, arrogantes, rencorosos y vengativos. Cuidado. Eso es en las personas. Si lo analizamos en el país, pues Estados Unidos te lo podrías definir igual. O sea, y este ejemplo que te estoy dando, pues es un ejemplo que me ha venido, porque hemos analizado muchas veces aquí Estados Unidos como número 5, pero de las cualidades personales de un número 5 trasladadas a un país. Y como ves, tanto las positivas como las negativas te aplican. Te aplican. Entonces yo creo que es un ejemplo claro de la validez que pudieran tener los números en nuestra vida. Si vemos que un ejemplo, como es un país, todas estas características le aplican, la mayoría de los americanos pues no saben que Estados Unidos es un número 5. Porque lo hemos dicho muchas veces, porque la gente nunca se preocupa cuál es la numerología de un país, cuál es la numerología de México, cuál es la numerología de España. Estados Unidos es el que afortunadamente tiene la numerología más clara, porque su nacimiento es el 4 de julio de 1776. Si miráramos la numerología de México, como hemos mirado, ¿qué fecha escoges para el nacimiento de México? La declaración de independencia de España, la victoria cuando España abandona México, la Revolución Mexicana. ¿Qué fecha escoges? O sea, Estados Unidos lo tiene muy claro, pero otros países no lo tienen tan claro. Si nos fuéramos al caso de España, ¿cuál sería la fecha para entender a España como país? Pues 1492, cuando España se forma como nación. ¿Pero qué día? ¿Cuándo se forma? Pues es un año. Y la numerología moderna tiene a entender que el nacimiento de España es el 11-22 de 1975, el nuevo nacimiento de España cuando se restaura la monarquía.
pero es un nuevo nacimiento, una nueva restauración. Entonces yo cuando analizo España, la analizo ya desde ese periodo. No te analizo, no sé qué fecha pudo ser, en 1492, o antes de 1492, o cuando hablábamos de México, o incluso Estados Unidos. Estados Unidos como país nace en 1776, el 4 de julio. En México hemos hablado, ¿cuándo nace México? Te dicen, México ha estado siempre ahí, porque los pueblos mesoamericanos eran México. Sí, no. México como país nace después de la independencia de España, porque hasta entonces era Nueva España. Entonces, pues ya te vas a un grado en que mucha gente se lo toma personal. Te dice, no, es que esto es así, es que siempre hemos existido. Y digo, bueno, sí, España, pues la península ibérica siempre ha estado ahí, pero se llamaba Hispania cuando estaban los romanos, luego estaba dividido en 50 o 60 pequeños reinos, reinos de taifa. Solo puedes hablar de España como país para hacerle su numerología, pues cuando es la unificación de España. Pero como la unificación de España no sabemos la fecha, sabemos que fue en 1492, pero no sabemos la fecha. Podríamos mirar el año. Entonces, lo más fácil ahora pues es ver lo que es la Nueva España. Pero bueno, eso es lo que te quiero decir, que muchas veces también la gente pues tiene que mirar el país en que vive, ver si su número se le aplica bien. Yo siempre he dicho a mucha gente que digo, bueno, si tú tienes un número 5, pues es ideal para vivir en Estados Unidos, porque Estados Unidos emana la energía de ese número 5. La emana totalmente la energía de ese número 5. Entonces, bueno, pues va a ser un buen país para ti. ¿Me entiendes? Decirte, si tú eres americano y has nacido aquí y naces con un número 5, pues vas a tener quizá mayor facilidad que otras personas, aunque no lo creas, para conseguir el éxito. Tienes que mirar siempre eso, ¿no? En todos estos aspectos. Pero bueno, como te digo, hay gente pues que lo cree y gente que no lo cree. Yo lo único que te estoy dando es pues una idea general de todo ello. Manuel, entrando ahorita al número que sigue, el número 6, tiene muchas connotaciones, bueno, cuando se habla del número 666, o cuando se repiten los números, por ejemplo, el 11, que es 2 veces 1, y vemos así de esos números maestros, el 11, el 22, el 33, el 33, y si así nos seguimos, también entre la parte cultural de lo que nosotros tenemos como que implícito ahí, ¿no? De que qué valor le podemos dar a esos números. Sí, lógicamente la parte cultural, como te digo, es muy importante en todo esto, ¿no? Cuando hablas del número 666, pues tiene un valor cultural pues, en lo que es la tradición cristiana basado en el Apocalipsis. ¿Me entiendes? Es un número que, bueno, pues que desde el Apocalipsis de San Juan pues nos dice que representa el número de la bestia. Nosotros hemos hablado aquí del número 666, diferentes teorías. Los números están ahí y las teorías están para desarrollar o para tratar de entender esos números. O sea, ¿qué quiere decir el 666? Bueno, pues en la tradición cristiana, en la tradición occidental, pues siempre se ha considerado con el número de la bestia, que vendrá marcada con el 666. ¿Qué es eso de venir marcado? Bueno, pues tienes que encontrar dónde está la marca, no te van a hacer en el brazo con el 666, aunque hay películas pues que sí te dicen 666. ¿Me entiendes? Pero no sé, yo creo que debemos de entender que son hechos, acciones, sobre todo fechas, lo que nos van a dar ese 666 o enfrentamiento que den lugar al 666. Manuel, bueno, ya entrando a fondo en la parte del número 6, ¿qué características tiene? Porque ya estamos entrando que son números que, bueno, se miden del 1 al 9. A partir del número 6, ¿qué pasa? Bueno, el número 6 es un buen número, pues como te decía antes, todos los números no son ni buenos ni malos,
dependiendo cómo los apliques en tu vida, ¿no? Si los aplicas de la parte positiva, pues con cualquier número puedes llegar a hacer grandes cosas. Pero si te vas, como hemos hablado en otros programas, de algunos personajes que hemos analizado, pues ese número 5 que comentábamos hace un momento, acuérdate que el número 5 era de Hitler, el número 5 era de Mao Zedong, el número 5 era de Carlos V. Ahora, cuando comparábamos Estados Unidos, pues analizando un poco, Estados Unidos ha llevado el número 5 mayoritariamente en su historia en el grado positivo. Porque si Estados Unidos hubiera empleado ese número 5 como Hitler o Mao, el mundo hoy en día sería un caos. Entonces es lo que hay que entender, que los números pueden ser positivos como negativos. Depende de la persona o el país que los tenga, cómo los aplique. Y volviendo al número 6, cuando hablábamos del 666, pues bueno, es difícil de entender lo que es el 666. Yo ya te he dicho en otros programas y está en mis libros mi teoría de lo que es el 666, y no voy a repetirlo. Entonces, pues vamos a entrar con las características generales de ese número 6, ¿no? El número 6 simboliza la justicia y el orden. Suelen ser personas bastante tiernas, tienen un gran amor por los suyos, pero les cuesta entenderse a sí mismos. O sea, son personas que lo dan quizá todo por otros, pero tienen problemas para entenderse a ellos mismos, ¿no? Como nos puede pasar a muchísima gente. Son personas que no buscan el protagonismo, pero siempre les gusta hacer lo establecido. O sea, siempre les gusta cumplir con las leyes, lo que está establecido, pues debe de ser por algo, según ellos. Las leyes están para ser cumplidas, te gusten o no. Pues el número 6 siempre trata de seguir las normas. Pueden ser personas atentas y tranquilas, aunque personalmente muchas veces viven un mundo interno excesivamente complicado. Son personas de un mundo interno muy intenso, ¿no? Pueden ser grandes soñadores, pero personas muy internas, o sea, de un mundo interno muy importante, ¿no? Y estas personas a veces les hace sentirse incapaces de afrontar todos los problemas que tienen. Pueden llegar a un momento en que se sientan totalmente abrumados. O sea, esto es una de las características del número 6, que les puede hacerse que se sientan abrumados, que tienen muchas cosas encima y que no pueden controlarlo, ¿no? Son personas muy de extremos, o pueden llegar a ser muy optimistas, pero en un momento dado, pues se sienten extraordinariamente pesimistas, ¿no? Y esta, bueno, pues es una característica que puede decirse que pudiera ser negativa. Bueno, ser muy optimista no es necesariamente negativo, pero puede llegar a ser negativo, ¿no? Si tú eres demasiado optimista, pero no ves las consecuencias de tu optimismo, te puedes crear muchos problemas. Puedes generarte demasiados problemas si crees que todo se va a salir bien y todo lo que puedes hacer. Bueno, no siempre es así, ¿no? Cosas negativas del número 6. Son personas que les gusta controlar. Pueden ser personas muy manipuladoras. Son inestables en el sentido, como te decía antes, que les gusta llevar las cosas al extremo. Por ejemplo, ponte el caso de un número 6 que le gusta tener una casa limpia. Un ejemplo muy típico de un número 6. Bueno, esta persona tendrá la casa tan limpia que no te permitirá ni tocar nada dentro de esa casa. O sea, pueden llegar a un extremo en que la gente se sienta incómoda con ellos. Entonces, ese extremismo, como te digo, en el caso de la limpieza, pues suelen ser gente muy dados a eso, a la limpieza, puede ser un factor muy negativo en sus relaciones y en todo.
porque y te he puesto el ejemplo de la limpieza, pero puede ser en cualquier otra cosa. Les gusta que la familia les proteja, y eso puede ser una debilidad. Puede ser una debilidad, ¿no? Sentir que siempre necesitan protección. Pero en general, el número 6, pues es un número, estas características negativas no son extremadamente dañinas, como hubiéramos visto de otros números. Es un número bastante intenso, pero un número considerado muy bueno y espiritual, sobre todo si viene pues de un número maestro como es el 33. Entonces yo creo que, no sé cómo estamos ya de tiempo, no creo que nos quede mucho, y yo creo que, bueno, pues nos queda el número 7, el 8, el 9, y los números maestros 11, 22 y 33. Yo no sé, yo creo que ya por cuestión de tiempo deberíamos dejarlo para la semana que viene y acabar aquí la primera parte, ¿no? Ok, Manuel, excelente esa observación de que también vas a incluir los números maestros, que muchas personas se preguntarían qué pasa si tú eres un número maestro. Nada más por último, y ya perfilándonos al final del programa, nos han preguntado en relación de que tú eres numerólogo y tus libros están escritos en base a la numerología, por eso los títulos que les has puesto. Es así donde tú basaste la numerología para escribir tus novelas. Sí, sí, las novelas pues tienen mucha numerología y están escritas pues con una base numerológica muy amplia, ¿no? De ahí el título, los títulos: 11, el código secreto; 22, la guerra de los dioses. Siempre utilizo números como parte de mis novelas, ¿no? Porque creo que las personas cuando leen mis novelas aprenden más a través de ellos cuando ven una persona con un número determinado, si ese número es el que les corresponde a ellos, pues les ayuda. Y como te vuelvo a decir, son características muy generales, cada persona al final es un mundo, y tú no sabes realmente la parte que esa persona, podríamos decir, tiene del número 6, pero si ahora mismo está influenciada por un número 7. Y entonces, pues este año está actuando mucho más como un número 7 que como un número 6. Es por lo que te digo, y te decía antes, que las personas nos perciben como que cambiamos de personalidad. Y no necesariamente cambiamos de personalidad. Estamos influenciados por diferentes fuerzas que nos hacen, pues no siempre ser los mismos, ¿no? Porque las personas, hay quien dice que nunca cambian. Y en cierto modo puede ser cierto porque tú naces con un número determinado. Entonces es muy difícil cambiar esas características. Lo que pasa que durante las épocas de tu vida y en diferentes ciclos vas a estar influenciado por otros números, y en algunos casos mucho más, en algunas veces te vas a encontrar en situaciones en que, y situaciones incluso que te digo peores, en que digamos un número 6 está actuando ese año con las peores características del número 6, pero a la vez es un número 7. Entonces está utilizando también las peores características del número 7. Acuérdate que esto es pues como un dominó. Si a ti te da por ser negativo o actuar todas las características negativas, todas ellas te van a ir afectando. Y si además tienes la influencia de otro número, pues también vas a ir utilizando sus cualidades negativas. Entonces de ahí es en numerología lo que yo percibo como los cambios en la personalidad de la gente. El ejemplo que te di antes, dos personas que se conocieron, dices que no es el mismo que conocí. Sí es, sí es. Lo que pasa que ahora está actuando de una forma diferente a cuando le conociste. No quiere decir que ese no sea la misma persona o que la otra persona que lo está diciendo, ella tampoco haya evolucionado o esté utilizando. Mira, cuando hablas de que la gente pregunta mucho de las relaciones entre parejas, por qué se rompen, es cuando dos personas a lo mejor tienen un número que es relativamente compatible, pero cuando las dos personas empiezan a utilizar las características negativas de sus respectivos números, lógicamente eso afecta a su relación. Si tú empiezas a utilizar todas tus características negativas en vez de las positivas, lógicamente vas a acabar en choque.
con tu pareja o con todo lo que te rodea, en el trabajo, con tus compañeros, con tus hijos. Es la fuerza de la naturaleza, sapiens o ser humano que somos, que actúa así. Y muchas veces actúa así y no sabes por qué, y ni él sabe por qué. Tú muchas veces dices, bueno, ¿por qué habré hecho esto? ¿En qué estaría yo pensando? Pero lo has hecho. ¿Por qué habré tomado esta decisión? ¿Estaba yo loco ese día? ¿Estaba borracho? ¿Cómo se me ocurrió tomar esa decisión? Pero lo hiciste. Pero lo hiciste, utilizaste unas características negativas de tu número y las aceleraste. Esas te llevaron a otras y todo se te fue acumulando. Manuel, otra cosa que debemos añadir ya finalizando el programa es que en tus libros hay un oráculo que es Sí, interactivo y que se puede consultar. ¿Qué es lo que contiene sí. y qué es lo que pueden encontrar todas las personas que compren tu libro? Bueno, el oráculo está en el libro de 11. Hay 52 oráculos, uno para cada semana del año, y tú solo tienes que abrir el libro y ahí te va a dar cómo estás aspectado esa semana, tu presente y tu futuro. Pero acuérdate que en mi libro pasado, presente y futuro están pasando al mismo tiempo. Entonces lo que estás leyendo como presente puede ser tu futuro, o tu futuro es lo que estás viviendo ahora mismo. Porque para mí en mi libro el tiempo es circular, no es lineal. Entonces, por eso te digo, el ciclo de los números del 1 al 9 siempre va dando la vuelta, es circular, y otra vez vuelves a empezar. Entonces mis oráculos, pues son eso. Las personas les gustan mucho los oráculos, todas aquellas personas que han comprado el libro lo consultan frecuentemente, hay personas que lo consultan demasiado, porque hay personas que lo consultan todos los días para cualquier cosa, que no te digo que está mal, pero la idea es consultarlo una vez a la semana. El que sí puede consultar todos los días es el de Nostradamus, como te digo, con tu número personal y tu número de ese año, y entonces miras a los dos números y te va a dar una idea, pues, de cómo estás afectado, pues en teoría ese día, pero pudo haber sido ayer, puede ser mañana. Es, es una ayuda para entenderte cómo estás en ese momento. Pues muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo y bueno, invitamos a las personas que nos dejen un like, que nos consulten ahí en nuestras páginas, tanto de YouTube como en las redes sociales. Y bueno, pues no queda otra más que quedamos pendientes para la próxima semana con los otros números restantes y los números maestros. Así que Manuel, te agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Gracias.